Bueno, pues por desgracia no puedo estar con todos vosotros, porque justo en estos instantes yo me imagino que habremos salido ya de la zona de Ecuador, de la zona de los Tallos, que como bien sabéis es uno de esos enigmas que ya en su momento investigó el polémico, pero desde luego grande entre los grandes, Erich von Däniken, porque ubicaba en estas cuevas de los Tallos de Ecuador pues una posible humanidad que había en cierto modo dejado un legado pues más o menos transformado, ¿no?, en una especie de tablillas de metal donde aparecía pues ese conocimiento que nos remitía a una cultura primigenia. Nosotros hemos estado por aquí, ya os contaremos a la vuelta qué nos hemos encontrado, si es que nos hemos encontrado algo, pero bueno, pues no me gustaría comenzar esta charla interactiva, por decirlo de alguna forma, sin agradecer tanto a Gonzalo como a Julio César, en primer lugar la deferencia que han tenido al invitarme a este magnífico congreso y en segundo lugar la paciencia que han tenido en estos prácticamente mes y medio desde que me informaron que marchaba en estas fechas y bueno, pues han intentado poner de su parte, doy fe que han puesto todo de su parte para que hoy de una forma u otra pueda estar aquí con todos vosotros. En segundo lugar, tampoco me gustaría dejar pasar a mi queridísimo Miguel Pedrero, que apoyando esta conferencia, como digo, pues conferencia documental, conferencia interactiva, también está aquí para responder pues, a preguntas que queráis hacer después de este reportaje, referentes pues, a física cuántica, referentes a química, referentes a astronomía, porque Miguel es ducho en esto y en mucho más. Por encima de todo tiene ese bagaje del que se ha pateado el terreno, del que ha acudido a lugares donde los enigmas de una forma u otra están presentes, enigmas históricos, que es en definitiva lo que voy a intentar ofrecer a lo largo de esta conferencia. Por lo tanto, pues no tengo más que decir, reiterar mi agradecimiento y empiezo con uno de los enigmas que a mí más me ha sorprendido, a pesar de la polémica tan tremenda que despierta, el de las piedras de Ica del doctor Javier Cabrera d'Arquea. Vamos con ello. El año 1966. En la plaza de armas de la histórica ciudad peruana de Ica, a apenas unos kilómetros de la costa del Pacífico, el doctor Javier Cabrera d'Arquea, hombre de reconocido prestigio, analizaba curioso una caja de madera que minutos antes le había regalado su amigo Félix Llosa. En su interior había una piedra que le iba a cambiar la vida. Después de un tiempo, logré entender que habían dejado en estas piedras, como si fueran libros de piedra, un mensaje en el que aparecía una imagen del universo, una imagen del planeta Tierra, imágenes de plantas y animales que habían extinguido algunos y otros seguían viviendo, seres humanos coexistiendo con estos seres extinguidos y también con los seres que todavía viven. Esto me hizo pensar que se trataba pues de un mundo diferente al nuestro. Esto no era pues algo que correspondería al pasado reciente de nuestra humanidad. Comprendí que se trataba de un mundo anterior. Tras aquella primera piedra vinieron otras, todas ellas con su superficie grabada, mostrando escenas de un tiempo impreciso que no se correspondía con lo que la historiografía oficial había contado. Años después el propio doctor reconocería, en base a sus estudios sobre el contenido de las misteriosas piedras, que éstas le mostraron una visión de la historia contraria a las mismas enseñanzas que años antes había defendido con pasión en sus clases universitarias. Pero, ¿qué contenían aquellas piedras? Escenas de trasplante de riñón, trasplante de corazón, cosas pues inaceptables porque se supone que estas piedras correspondían al más remoto pasado. Era, como él mismo la bautizó, una humanidad gliptolítica capaz de realizar transfusiones de sangre, de llevar a cabo operaciones quirúrgicas de gran dificultad. Entre las piedras que conserva el doctor Cabrera en su museo, hay varias de trasplantes en las que al receptor se le está perfundiendo sangre de una mujer embarazada. Yo he visto esas piedras en 1978, 2 años antes de que se publicase el trabajo de los científicos ingleses. Cabrera, tras años recuperando piedras del cercano desierto de Ocucaje, acumulando más de 10.000 en su Museo de las Piedras Grabadas de Ica, acabó siendo despreciado por los arqueólogos, rechazado por los que creyeron que había tirado su prestigio por la borda de un barco a la deriva. Fue injustamente olvidado. Olvidado hasta que hace 3 años un equipo de reporteros, para realizar una serie para la 2 de Televisión Española,
ya sabéis, pues la televisión culta de este país. Nos fuimos para allá, puesto que un grupo de arqueólogos nos había avisado que la zona norte del Perú, casi frontera con Ecuador, una región ciertamente complicada porque los miembros de ese grupo terrorista que es Sendero Luminoso, hace ya unos años que se han vuelto a activar y han hecho de esta región pues, su particular sitio, su particular lugar donde provocar el pánico. Pues bien, allí, en una región que además está minada, puesto que desde hace unas décadas hay una especie de guerra encubierta, un conflicto encubierto entre Ecuador y Perú, por una tierra que no vale absolutamente nada, puesto que no tiene recursos minerales, no tiene petróleo, no hay nada. Aparentemente, pues al final llegaron a la conclusión de que ni para ti ni para mí la minamos y allí no entra nadie. Pues bien, en este lugar, que además es zona sagrada, en la que desde hace bastantes siglos, milenios prácticamente, se van iniciando los chamanes en los abrigos de montaña que allí se encuentran, los arqueólogos, como os decía, pues nos informaron que se había producido un sorprendente descubrimiento. La verdad es que cuando nos lo dijeron no nos lo podíamos creer. Pensábamos que se trataba de una alucinación, de algo ciertamente rayano con lo imposible. Pero decidimos ir hasta allí. Y lo que nos encontramos podría en cierto modo validar el mensaje que transmitían las piedras de Ica del doctor Javier Cabrera de Arquea. Ha sido una de las expediciones, para mí por lo menos, físicamente hablando, más dura de mi vida. Abrir trocha, abrir selva en la montaña es ciertamente duro, pero al final mereció la pena porque conseguimos algo, bueno, algo que vais a ver. El Amazonas peruano es una región montañosa cubierta por una espesa ceja de selva, que hace difícil cualquier expedición. Allí todavía permanecen ciudades perdidas a más de 3.000 metros de altura, como Cuélap, la fortaleza de las cumbres, el lugar donde se refugiaron, nadie sabe de quién o de qué, los misteriosos indígenas Sachapuyas, los hombres de la niebla, de los que el cronista Pedro Cieza de León dijo lo siguiente: son indios blancos de una hermosura digna de soberanos, con ojos tan azules propios de los españoles. Aquí, en las entrañas de este infierno verde, se encuentra la región de Llamón, complicada en sus accesos y plagada de forajidos que un día sí y otro también se dedican a hacer de las suyas. Y en las cumbres, tras horas de penoso camino abriendo trocha, despejando la selva que se cierra ante nosotros, se esconde un secreto que nos remonta miles de años atrás, a los primeros asentamientos humanos que hubo en este continente. Estos, en los abrigos de montaña, dejaron muestras de su arte en impactantes pinturas rupestres, donde aparecen representados seres que parecen de otro tiempo. Extraños personajes que parecen convivir junto a los animales que habitaban estas junglas miles de años atrás. Hombres de diferentes tamaños que sodomizan a otros más pequeños y que los introducen en lo que parece ser el interior de aparentes burbujas. Y en la zona más recóndita, allí donde tan solo los chamanes accedían para llevar a cabo sus ritos, como zona sagrada que era, descubrimos una representación imposible. Y si no, juzguen por ustedes mismos. Sí, yo pienso que aquí en América, aquí veo una paleofauna todavía, cuando el hombre estuvo en la época temprana de la caza de recolección. Esa figura que se aprecia sería una variedad de un animal sobreviviente de la megafauna, una especie de animal que pudo salvarse de la extinción, puede ser, ¿no? No lo descartemos, sigamos investigando. El hombre, ni siquiera aquí, en esta tierra surcada por ríos y hoy día completamente minada, no pudo convivir con criaturas que se extinguieron 65 millones de años atrás, al final del Mesozoico. Pero ese dinosaurio está allí, víctima de la caza de los hombres de hace casi 20.000 años. Sea esta o no la explicación para tamaño enigma, lo cierto es que podríamos pensar que la humanidad criptolítica de Cabrera pudo ser esa misma que hace 20 milenios dejó su arte y conocimiento sobre los abrigos de montaña de la región de Llamón, demostrando una vez más que la historia, nuestra historia, está escrita, pero a toscas pinceladas. Porque dichas pinturas, al menos similares,
también las encontramos en el otro extremo del planeta, al sur de Argelia. Allí, en el año 1953, el director del Museo del Hombre de París, el gran explorador y arqueólogo Henri Lot, logró llegar más allá de lo razonable, a las entrañas de un inhóspito desierto donde los arqueólogos aseguraban que jamás había habido asentamientos humanos. Fueron días de duro periplo, pero al fin lo lograron. Lot aseguraba: las bestias tienen cortado el aliento por el esfuerzo, la rampa es cada vez más empinada y la mole de pedruscos se va haciendo más imponente. Algunos camellos se desploman bajo la carga que cae, rodando torrentera abajo. Los hombres deben acudir a todas partes. En los guijarros se perciben huellas de sangre, pues, sin excepción, todos tienen despellejadas las patas y se han dañado las pezuñas en las aristas cortantes de las rocas. De esta forma surgió, como en una ensoñación, la meseta de Tassili. Su meta, un lugar árido situado en un promontorio a 700 metros sobre el nivel del mar, que aparecía como la peor de las pesadillas. De esta forma volvía a escribir Lot. Lo deforme y lo fantástico de sus contornos finge graneros desfondados, castillos de ruinosos torreones, decapitados gigantes en actitud de súplica. Atraviesan ese dédalo y en él se entrecruzan desfiladeros de piso arenoso, angostos como callejas medievales. Quien allí se aventura cree hallarse en una ciudad de pesadilla. Sin embargo, la sorpresa estaba por llegar. Los abrigos de montaña aparecían cubiertos de arte rupestre, con representaciones de hace 10.000 años y en las que se veían a unos extraños personajes que, con una suerte de escafandras, aparecían conviviendo con los clanes tribales que habitaban el Vergel, que entonces, hace 10 milenios, era el Sáhara. Y destacando por encima del resto, en la zona de Yabaren, una figura de más de 5 metros de altura que, como si de un polifemo se tratase, surgía del corazón de la piedra ocre cuando ésta era impregnada de agua. Lot, ante la evidencia, la bautizó como Gran Dios Marciano. Lo que ocurrió en este inhóspito desierto no lo sabemos. Sea como fuere, sí me gustaría reiterar que cuando los antropólogos investigan esta parte de la prehistoria, cuando analizan el arte rupestre, hay una conclusión rotunda, y es que el hombre que pintaba en abrigos de montaña y en cuevas lo hacía prácticamente sin creatividad. Lo que quería era crear una magia simpática para que al día siguiente, principalmente, la caza le fuera bien. Por lo tanto, cuando dibujaba, cuando expresaba su arte en estos paredones de piedra, lo hacía representando lo que veía. Simplemente. Esa es nuestra duda. En este caso, en el caso de Tassili, en el caso de Baja California, por ejemplo, donde también hemos tenido la oportunidad de grabar unas pinturas de más de 2-3 metros de altura realmente extrañas, pues verdaderamente sorprende. En el caso de Yamón, pues ¿qué vamos a decir? Hombres cazando dinosaurios es una aberración histórica, pero lo cierto es que eso está ahí, y las dataciones hechas ya por la Universidad de San Marcos en Lima nos arrojan una antigüedad de entre 16.000 años, las más recientes, y 20.000 años. Por lo tanto, estaríamos hablando del arte rupestre más antiguo de América y además de los primeros asentamientos humanos en este continente. Por lo tanto, eso está ahí. La cuestión es, ¿qué vio ese hombre para reflejarlo de esa forma? Evidentemente, algo que le llamó poderosamente la atención, como poderosamente la atención sigue llamando nuestro próximo destino. Nos vamos a Tepito Tehenua, el ombligo del mundo, el lugar sin lugar a dudas más aislado del planeta.